Vamos a hacer un ejemplito más de tránsito de avenidas. Lo voy a acomodar esto por acá. Y empecemos. Bueno, la pregunta puede ser, por ejemplo, hacer el tránsito de avenidas a través del embalse para las diferentes horas. Donde, por ejemplo, el esquema que nos presentan ahí el vertedero de Masía, la represa y también la información de la batimetría. También nos presentan el hidrograma de entrada, que son los caudales que están entrando al embalse para los diferentes intervalos de hora. Noten ustedes que el caudal acá en el intervalo de hora no es constante, está variando para los diferentes intervalos de hora, donde ya de partida podemos ver que vamos a trabajar con el método Pulse, con este método, porque debemos considerar estos valores instantáneos y trabajar con promedios. Bueno, a ver, veamos un poquito acerca de las dimensiones que se nos presentan. Noten ustedes que tenemos la altura del vertedero de 18 metros, que es desde la cresta hasta este pie del vertedero. También nos dan el diámetro del desagüe de fondo de 4 metros. Y la altura que tenemos inicialmente son 17 metros en el embalse. También nos interesa identificar el tirante para este desagüe de fondo, que simplemente es la altura desde el pelo del agua hasta el centroide del desagüe de fondo. Y para hacer el cálculo de este simplemente serían los 17 metros menos el diámetro dividido entre 2 para llegar al centroide del desagüe de fondo. El diámetro dividido entre 2, siendo este 2 metros, entonces sería 17 menos 2, 15, siendo este el tirante para el desagüe de fondo. Decía que si tenemos el escenario donde el caudal de entrada está entrando más caudal del que está saliendo, imaginemos que el nivel va a empezar a subir. Como les comentaba, el tirante también va a cambiar, va a ir aumentando. Entonces, para hacer el cálculo del tirante sería esta altura menos los 2 metros. Volveríamos a tener este tirante para este otro nivel que hayamos llegado a tener para un diferente intervalo de hora. Entonces, el cálculo del tirante lo podríamos trabajar con esta expresión, donde simplemente sería la altura menos 2 metros. Entonces esta expresión nos va mostrando cómo va a ir cambiando el tirante en función a que también la altura va a ir cambiando. Bien, entonces a ver, empezamos a trabajar lo que es nuestra batimetría. Debido a que solamente tenemos 2 puntos, podemos hacer simplemente una regresión lineal. Y podemos encontrar la relación altura-volumen como la relación volumen-altura. Debemos tener mucho cuidado en las unidades. Tenemos acá la altura en metros, el volumen en hectómetros cúbicos, unidades comunes, ¿no?, que se trabajan en los embalses. Bueno, necesitamos también determinar cuál es el caudal que está saliendo por los desagües de fondo. Para eso nosotros requerimos calcular el valor de K, que es igual al coeficiente de descarga, el área del desagüe de fondo por esta constante. Y haciendo estos cálculos nos da que este valor de K es igual a 30.61, tirante a la 1 medio. Siendo esta expresión que voy marcando con el cursor, el caudal que solo sale por un desagüe de fondo. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar por 3. Multiplicando por 3 me da 91.842 y esta sería la expresión que llega a considerar el caudal que sale por los 3 desagües de fondo, ¿no? Multiplicando por 3 por los 3 desagües de fondo. Entonces este caudal lo podemos tener en función al tirante, o acá este tirante igual a la altura menos 2. Podemos reemplazar acá y podemos también tener el caudal de salida en función a la altura. Tanto esta expresión como esta pues nos va a servir para hacer los cálculos. Bien, entonces a ver, empecemos a trabajar en nuestro primer intervalo de hora y empecemos a identificar nuestra información de partida. La altura inicial habíamos visto que es 17 metros, reemplazamos en nuestra relación volumen-altura y voy a tener 136 hectómetros cúbicos, que es el volumen inicial en nuestro embalse. El intervalo de tiempo 3600, el caudal que está saliendo inicialmente, esto lo podemos calcular muy simplecito. Simplemente acá reemplazamos la altura inicial y vamos a tener cuál es ese caudal que está saliendo inicialmente. Entonces reemplazamos acá 17 y vamos a poder calcular este caudal que está saliendo inicialmente. El caudal que está saliendo al final del intervalo no conozco. También no conozco la altura final y el volumen final tampoco no lo conozco. Habíamos comentado que vamos a trabajar con el método Pulse. Y esta es la expresión del método Pulse. Pero vamos a hacer un cierto arreglito. Vamos a poner las variables o los valorcitos que conocemos en este lado de esta expresión. Y las variables que
que no llegamos a conocer, que no tenemos los valores, que van a estar como variables, la vamos a poner en este otro lado del lado derecho. Entonces hago un poquito de énfasis en esta expresión, porque esta expresión la vamos a trabajar de manera recurrente para los diferentes intervalos de hora. Entonces vamos a proceder a reemplazar los valores que conocemos. Como había comentado, tenemos el valor del input 1, que es 0, el input 2, el caudal que está saliendo inicialmente, el volumen que tenemos inicialmente. Noten acá que esta expresión está en términos de caudal, hectómetros cúbicos por segundo, pero para tener todo esto en una sola unidad, en este caso manejando metros cúbicos segundo, lo voy a multiplicar por 1 por 10 a la 6 y de esa manera lo tengo en metros cúbicos segundo. Bien, entonces acá esto no conocemos y esto tampoco no conocemos, pero acá en el volumen vamos a reemplazar nuestra relación volumen-altura que teníamos en un principio. Acá tenemos la relación el volumen en función de la altura, voy a reemplazar esto justamente acá. Y esto del caudal, vamos a reemplazar esto de acá, que ya habíamos calculado, esto de acá, 91.842. Reemplazando esto acá, miren que ahora tenemos una expresión con una sola incógnita, siendo la altura. Acá me olvidaba comentar, me parece que se me está olvidando comentar que obviamente acá también está en términos de volumen, delta T, está en hectómetros cúbicos por segundo. Entonces igual lo multiplico por 1 por 10 a la 6 para tenerlo en unidades metros cúbicos segundo. Bueno, este está en metros cúbicos segundo, no hay problema. Y comentaba que tenemos una sola expresión con una sola variable, siendo la altura. Entonces, en función a la información de partida, el caudal de entrada que tenemos en promedio de 0 más 300 dividido entre 2, y el caudal que está saliendo inicialmente, vamos a poder determinar cuál es la altura final del intervalo de hora. Entonces pongo todo esto en la calculadora, una calculadora como esta, cualesquiera. Ponemos toda esta ecuación con esta sola variable, le damos Shift Solver y vamos a poder determinar la altura final, siendo para esto la altura final de 16.907. Reemplazo esto en mi relación volumen-altura y voy a poder calcular el volumen que tenemos al final del intervalo de hora también, en hectómetros cúbicos. Entonces ya tenemos la altura final, también el volumen final. Lo que nos interesa ahora es cuál es el caudal que está saliendo al final del intervalo de hora. Entonces, si en esta expresión reemplazamos la altura final, pues vamos a tener cuál es ese caudal que está saliendo al final del intervalo de hora. Y se lo representa con este output subíndice 2. Esta información final, esta altura final y volumen final, pues para mi segundo intervalo de hora que voy a trabajar, van a ser mis condiciones iniciales, van a ser mi información de partida. Entonces voy a trabajar ahora mi segunda hora. Aquí está mi segunda hora, delta T 3600. Obviamente ahora la condición inicial cambia. Esta altura final, volumen final, llega a ser mi condición inicial. Son mis condiciones iniciales para trabajar mi segundo intervalo de hora. Entonces acá tenemos esta altura, este volumen, acá como condición inicial. Y ese output final llega a ser mi output inicial ahora. Y acá tendríamos esto de acá. Entonces ahora empiezo a trabajar esto. Vamos a poner con color negro este otro intervalo, siendo ahora el input 1 300 y el input 2 para este intervalo 600. Ahí tenemos entonces input 1 y el input 2. Entonces trabajamos con la misma expresión del método Pulse, ya un poco trabajado. Bueno, con esta expresión trabajada. Y empezamos a reemplazar los valores que conocemos. Entonces input 1, 300, 600, el output que sale inicialmente, el volumen inicialmente. Tenemos cuidado de las unidades. Nuevamente el volumen, reemplazo ahí la relación volumen-altura. Nuevamente ahí el caudal. Y bueno, volvemos a tener la expresión en términos de altura. Trabajamos con nuestra calculadora, le damos Shift Solver. Y de esa manera sencilla podemos calcular la altura que se presentaría al final de este intervalo de hora en consecuencia a este caudal que entra en promedio y este caudal que está saliendo inicialmente. Entonces de esa manera podemos encontrar la altura final. Reemplazamos nuestra relación volumen-altura y podemos saber también cuál es el volumen al final del intervalo de hora en nuestro embalse. Bueno, también podemos calcular el tirante, no había comentado mucho en el anterior intervalo, pero simplemente el tirante es igual a
esta altura menos 2, entonces ahí está como 1495. Bueno, esta altura podemos reemplazar acá nuevamente en esta expresión y podemos calcular otra vez el caudal que está saliendo al final del intervalo de hora. Bien, entonces noten que es bien sencillo el cálculo. Trabajamos a ver, hagamos el tránsito para el tercer intervalo también. Esta información final va a ser mi información inicial para trabajar mi tercer intervalo. Entonces ahora esas son mis condiciones iniciales en mi tercer intervalo de hora. Entonces vengamos acá, voy a trabajar con un colorcito lila por ejemplo. Trabajemos este intervalo ahora. El input 1 entonces sería esto. Vamos a bajar un poquito. El input 1 ahora sería 600 para el tercer intervalo de hora. Y el input 2, que es este, va a llegar a ser 800. Igual queremos calcular la altura final, el volumen final y el caudal que está saliendo al final del intervalo de hora. Trabajamos con la misma expresión ya un poquito trabajada, los valores conocidos en el lado izquierdo y los valores que no conocemos en el lado derecho. Y ya identificado nuestra información de partida, empezamos a reemplazar los valores. 600, 800, el caudal inicialmente. Bueno, acá tenemos también el volumen inicial. Otra vez reemplazamos la relación volumen-altura. Acá, bueno, también reemplazamos el caudal. Y nuevamente tenemos una expresión con una sola variable. Podemos trabajar con nuestra calculadora, darle Shift Solver, la variable h como una variable x. Y calcular de esa manera bien simple la altura final. Entonces vamos a ir a la altura final, reemplazamos esta en mi relación volumen-altura. Puedo calcular el volumen final en el embalse y también cuál es el caudal que está saliendo al final del intervalo de hora. Entonces vean que los cálculos son bien simplecitos, pero toma tiempo poner la información de partida, volver a expresar esta expresión, por lo que para hacerlo mucho más sencillo podríamos trabajar con una tabla de control hábil que nos va a ayudar a simplificar los cálculos y a trabajar de una manera más ordenada y hacer los cálculos un poco más rápido. Entonces vamos a trabajar con una tabla de control hábil, como comentaba, que nos va a servir bastante poder formular por lo menos para nuestro primer intervalo de hora esta expresión. Y veamos cómo podríamos trabajar con una tabla de control hábil, con una tabla como esta por ejemplo, y cómo nos ayudaría a hacer los cálculos más rápidos, como comentaba, y bueno, a tenerlos un poco más ordenados. Entonces ahí tenemos nuestra tabla de control hábil. Vamos a requerir de, bueno, las filas podrían ser varias filas porque podríamos hacer el tránsito de avenidas para varios intervalos de tiempo. Las columnas vamos a tener, por ejemplo, acá presento creo que unas 8. En la primera columna podríamos tener el intervalo de tiempo, en la segunda el caudal de entrada, acá el caudal de entrada al final del intervalo de hora, el output que está saliendo inicialmente del intervalo de hora, aquí el output subíndice 2 que está saliendo al final del intervalo de hora, el volumen inicial, el volumen final y la altura final, denotando con este puntito de color púrpura los valores que no conocemos, ¿no?, de partida. A estos de acá que marco como el input 1, input 2, output 1, el volumen inicial, les vamos a poner una variable, por ejemplo a, b, c, d, tal, bueno, en esta expresión de acá, miren acá, en esta expresión de acá también les daba esas variables inicialmente, porque lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si vamos a trabajar con una calculadora simplecita como esta, podríamos poner estas variables que estoy poniendo acá inicialmente y a la h como una variable x y poner todo eso en la calculadora con estas variables, con la variable x, y simplemente ir cambiando estas variables a, b, c, d y calcular las alturas finales para diferentes intervalos de hora y reemplazar los valores de a, b, c, d y calcular el valor de x. Yo creo que va a estar mucho más claro esto el momento de hacer un ejemplito, ¿no? Justamente este. Bien, en este caso, vamos a ver, trabajemos para 3 intervalos de hora y empecemos a trabajar desde nuestro primer intervalo de hora, pero veamos cómo podríamos simplificar todos esos cálculos con esta tabla de control hábil. Sabíamos que el input de entrada para el primer intervalo de hora era 0 y 300. A ver, nos apoyamos con esto. Creo que acá lo tengo, quizá no.
Inicialmente teníamos 0 y 300, ahí está 0 y 300. El output inicial también conocíamos, 357, ahí está. Y también teníamos el volumen inicial. Teníamos esto como información de partida y reemplazamos en esta expresión y calculamos la altura final, con eso el volumen final y con eso el caudal que está saliendo al final del intervalador. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, para que hagamos muy simplecito los cálculos. Lo que te comentaba, tratarlo de formular todo esto en esta expresión con estas variables que estamos tratando de incorporar. Entonces voy a empezar a poner, por ejemplo, acá A más B. Lo voy a bueno, acá lo vamos a poner B dividido entre 2. Bueno, para no alargar el video voy a pausar en este momento. Bueno, ya terminé de... Bueno, estamos grabando. Ya terminé de poner todo esto. Miren que ya está más B, C, D. Y aquí también he multiplicado por 10 por 10 a la 6. Hay que tener cuidado de eso. Acá está 8 multiplicado por X. Esta H lo puse como variable X, 3600. Y bueno, ya está. Entonces se procede a darle Shift Solver. Y empezamos a darle el valor de A. El valor de A es un valor de 0, el valor de B tiene un valor de 300, el valor de D tiene un valor de 355.7, también tenemos el valor de D, que es esto, 136 hectómetros cúbicos. Listo, y en esto de la variable X le vamos a dar acá igual, aquí está el valor de D, en el valor de X le vamos a dar igual. Nuevamente le voy a dar Shift Solver, tal vez solamente le di Calc. Bueno, a ver, voy a volver a hacerlo. Les decía que el valor de A era 0, el valor de B era 300, el valor de C era 355.7, el valor de D tenemos 136 y acá le voy a dar igual. Me está saliendo error. Ya, acá me parece que estoy cometiendo un error. Pongo multiplicado por 1 por 10 a la 6. Ya, ahora sí. Acá también, ya. Acá tuve un error, no tenía que multiplicar. Le di ahora por y ahora no tendría que haber problemas. A ver, nuevamente le voy a dar Shift Solver. Esto está bien y le voy a dar en X. Ahí está, ahora sí. Teniendo una altura final de 16.907. Entonces, 16.907. Esto reemplazamos en nuestra relación volumen-altura. Acá está. Reemplazamos en nuestra relación volumen-altura 8 por esta altura y voy a tener el volumen final. Reemplazo esta altura final acá en esta expresión y también voy a poder calcular cuál es el caudal que está saliendo al final del intervalador. Entonces reemplazo acá y voy a poder calcular este caudal. Entonces de esa forma podemos trabajar nuestra primera fila para el primer intervalador. Noten ustedes que para el segundo intervalador esto llega a ser mi input 1 ahora, que es 300. Este output 2 llega a ser mi output 1 para mi segundo intervalador. Y el volumen final pues va a ser condición inicial, o va a ser el volumen inicial para mi segundo intervalador. Bien, también bueno, esto del input 2 sabemos que es simplemente si estamos trabajando en la segunda hora, el input 2 era 600.
o trabajando con el diagrama, como quieras. Es una información de partida, es 600. Con esto nosotros reemplazamos acá, la calculadora lo podemos hacer bien simplecito. Miren que le doy Shift Solver y ahora lo empezamos a cambiar los valorcitos de A, simplemente es 300, el valor de B llega a ser 600, el valor de C, que es este, tenemos 354.60, el valor de D finalmente tenemos 135.26 y listo. En X le doy igual y voy a ir calculando la altura final, que es 16.950. entonces acá le voy a dar y ahí tenemos 16.95 metros. Esto reemplazo mi relación volumen-altura 8 por 16.95 y voy a poder calcular mi volumen final. Esto reemplazo nuevamente acá en mi caudal y voy a poder calcular cuál es el caudal que sale al final del intervalo de hora. Entonces ahora miren, trabajar ahora, vean que es bien simplecito trabajar de esta forma. Hacemos lo mismo para el tercer intervalo de hora. Esto es mi input 1. Este caudal llega a ser mi caudal, mi output subíndice 1. Este volumen final llega a ser mi volumen inicial para este intervalo de hora. Este input 2, como comentaba, conocemos. Si trabajamos acá tanto con el diagrama o... sí, con el diagrama, miren que estamos trabajando este tercer intervalo. El input 2 es 800, entonces es información que conocemos. Listo, entonces con esto nuevamente nos vamos a la calculadora, empezamos a darle Shift Solver, reemplazo ahí lo que tengo que ir reemplazando. El valor de A ahora es 600, el valor de B tenemos ahí 800, el valor de C tenemos 355.109, el valor de D tenemos un de 135.6 y de esa forma calculamos la altura final de 17.10 o algo así. Y bueno, ahí está, ¿no? 17.105. Reemplazo en esta relación el volumen final. También podemos calcular el caudal al final del intervalo de hora. Entonces vean que es mucho más sencillo trabajar con una tabla de control hábil y realmente los cálculos son mucho más rápidos. Podemos trabajar de una manera mucho más ordenada. Entonces con esta misma idea podemos trabajar el cuarto intervalo de hora y los demás. Pero es muy importante, comentaba, haber generado esta expresión para tener cuidado de las unidades. Y luego darle ciertas variables, ¿no? Al input 1, al input 2. Y también tener presente esta ecuación para calcular el volumen al final de la hora como el output al final de la hora. Y con eso podemos, con esa misma idea que trabajamos hace un momento de la tabla de control hábil, podemos trabajar para nuestros demás intervalos de hora. Y bueno, yo te invito a que tú puedas verificar, ¿no? Los diferentes intervalos de hora para el quinto, sexto, séptimo y para la octava hora. Bueno, teniendo esto, pues ya habríamos trabajado el tránsito de avenidas y con esta información ya podemos dibujar nuestro hidrograma de entrada versus nuestro hidrograma de salida. Entonces aquí está, vamos a empezar a dibujar. Este sería nuestro hidrograma de entrada y este sería nuestro hidrograma de salida. Entonces acá está nuestro hidrograma de entrada, sería esto, sería el mismo, ¿no? El que teníamos de partida. Y el hidrograma de salida sería esto, porque inicialmente tenemos este caudal que está saliendo, luego al final tenemos esto, y inicialmente esto, y al final del intervalo tenemos esto. Básicamente tenemos, ¿no? Los caudales que están saliendo los caudales de salida. Entonces podríamos, miren que la idea estaría simplemente en empezar a graficar toda esta columnita y también esta última de acá. Y tendríamos justamente esto de acá. Entonces miren que tenemos acá. Vamos a apoyarnos de esto. A ver dónde está el Paint. Para que vean que no tiene mucha ciencia esto del dibujar el hidrograma de salida. 355.7. Que es esto de acá. 355.7. Aquí está este valor. Luego viene 354.60 en el segundo intervalo de hora. Entonces aquí está 354.60. Bueno, estaría inicialmente, ¿no? 354.60. Luego también tenemos el 355.109 que está justamente por acá. Y de esa manera vamos dibujando esto. Por ejemplo acá 356 viene y ahí está 356.945. Y de esa forma podemos ir dibujando. Bueno, en este caso... casi el caudal nos está saliendo algo constante al parecer.
y este es el hidrograma de entrada. Podemos ponerle una cierta leyenda. Este es el hidrograma de salida, el de color rojo es el hidrograma de entrada, y para el cálculo hemos trabajado con esta expresión de acá, que lo trabajamos desde un principio, ¿no? Esto también lo podemos trabajar en Excel y nos tendría que resultar algo muy similar. Bueno, acá lo está trabajado mucho mejor a escala. Y bueno, a ver, trabajamos esto del Excel. Aquí está, esto es del Excel, donde simplemente, volvamos a ver acá, donde simplemente lo que hice es, aquí están los intervalos de tiempo. El caudal de entrada es 0, 300, 600, 800, 600, 300, luego puede ser 0, 0, 0. Y los caudales de salida son 355, 54, 60, hasta 354, 356.236 y finalmente 354.336. Bien, entonces me voy para insertar, vamos a graficar eso que tenemos hace un momento. Podríamos seleccionar, por ejemplo, podríamos seleccionar esto de acá. Podríamos hacer esto, selecciono esto, le voy a dar control más, bueno, nuevamente selecciono esto, le voy a dar control y voy a volver a seleccionar esto, y podríamos trabajar con este mismo, y de esa forma tenemos acá el hidrograma de entrada. Hago doble clic, vamos a abrir esto y me vengo acá a seleccionar datos. Antes esto lo voy a mover, decía le doy en seleccionar datos y voy a empezar a agregar el hidrograma de salida, y podemos poner acá por ejemplo hidrograma de salida. Ahí está. El X pues viene siendo el tiempo, esto del valor en Y sería los caudales de salida, y bueno, ahí tenemos lo que necesitamos. Le doy en aceptar y ahí está nuestro hidrograma de entrada versus el hidrograma de salida. Le podemos dar un poquito más de color a esto, no sé, por ejemplo acá un poco más ordenado, decir hidrograma de entrada versus hidrograma, aquí está, hidrograma de entrada versus hidrograma de salida. También por ejemplo podemos poner los títulos, también la leyenda, y podemos ahí bueno, ir haciendo ciertos arreglos. Por ejemplo acá esto de las series podemos modificar siendo esto el hidrograma de entrada. Listo. Bueno, ahí podemos hacer ciertos arreglitos más, pero este sería el tránsito de avenidas, el hidrograma de entrada y el hidrograma de salida que se llegaría a presentar para nuestro problemita. Sí, eso sería todo. Listo, entonces como siempre, lo más seguro es que en la descripción del video voy a dejarte ya sea las presentaciones o el PDF que hayamos llegado a generar en, bueno, esta presentación, ¿no? Como tal.